para que estemos juntos. Saludo también a María, a mi hija María, a mi hija la pastora Ana, Angelina. Compártanlo para que puedan otros escuchar y recibir la bendición. Hoy vamos a entrar a la enseñanza y continuamos con los atributos de Dios. Continuamos con los atributos de Dios esta semana. Continuamos con la omnipresencia y la prueba del desierto. El Dios omnipresente y la prueba del desierto. La prueba del desierto viene en forma de tiempo seco en la vida espiritual. Esta prueba probará nuestro corazón y nuestro potencial para ir al nivel que Dios nos quiere llevar. Y casi siempre esta es la prueba en la cual muchos cristianos, ministros, nuevos convertidos, no podemos discernir que Dios está trabajando con nosotros, y algunos lo tomamos como problemas y decimos, cuando estaba en el mundo no tenía esta clase de problemas, y ahora que estoy con el Señor estoy teniendo todos estos problemas. Pero lo que no estamos discerniendo es que el Señor nos está llevando, nos quiere llevar a otro nivel. Cuando el Señor nos quiere llevar a la tierra prometida, siempre habrá un desierto que tendremos que pasar. Cuando el Señor quiere formar nuestro carácter y quiere usar tu vida como bendición para su pueblo, como bendición para las almas, como saeta bruñida, como nos enseñaba ayer las escrituras en Isaías capítulo 49, para hacer esas saetas bruñidas tenemos que pasar por un desierto. Y vemos nosotros la vida de José. La vida de José fue muy particular. José en su juventud, en su adolescencia, se cree que cuando él tuvo los sueños que tuvo, que fueron unos sueños tan tremendos que causó envidia entre sus hermanos. Y aún su padre lo reprendió por el último sueño que tuvo. El primero que fue que los 12 manojos de trigo se inclinaban al de él. El otro que tuvo fue que la luna y la estrella también se inclinaban a él. Y Jacob, su padre, Israel, su padre, entendió que la luna y el sol representaban a su mamá y a su papá, que era Jacob, y a su esposa. Entonces los reprendió, pero dice la palabra que en su corazón él meditaba qué sería aquel sueño. Dios tenía mucha esperanza con José, Dios tenía un gran propósito con José, y Dios tenía que pasarlo por el proceso que era necesario. Y en ese proceso que es tan necesario en nuestra vida es muy parecido al desierto. Un desierto en donde no encuentras salida, en donde hay una sequedad, en donde oras y pareciera que Dios no te escucha, en donde lees la palabra y pareciera que nada está pasando. Pero ese desierto es tan necesario, y vamos a ver qué nos enseña la escritura en Deuteronomios capítulo 8. Quiero que abras tu Biblia y vamos a leer desde el versículo 2. En el libro de Deuteronomios capítulo 8 dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de aguantar o no sus mandamientos. Ahora mire, pongamos mucha atención en este versículo que dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Número 1, para afligirte. Número 2, para probarte. 3, para saber lo que había en tu corazón. ¿Por qué? Porque en el desierto es en donde se manifiesta lo que verdaderamente está en nuestro corazón. Se manifiesta lo mejor de nosotros o se manifiesta lo peor de nosotros. Es en el desierto en donde pareciera que somos metidos por el fuego, y sabe que el oro, cuando es metido por el fuego, sale refinado, pero la hojarasca, cuando es metida por el fuego, se consume. La madera se consume. La madera, la hojarasca, cuando son probados por el fuego, se consumen, pero el oro
sale refinado, sale limpio, sale purificado. Y esto es lo que Dios está haciendo con nosotros y anhela que nosotros salgamos como el oro. El propósito de Dios es que nosotros lleguemos a ser como el oro en sus manos, que seamos probados, que seamos refinados, que nosotros podamos mostrar el carácter de Cristo. ¿Sabe lo que hace el que trabaja con el oro? Cuando encuentra el oro en bruto, lo pone en un pot, en una vasija, y lo pone por fuego, lo pone a hervir hasta que el oro se derrite. Y cuando ese oro se derrite, empieza a subir toda la impureza hacia arriba. Entonces el que está trabajando con el oro empieza a sacar la impureza mientras está hirviendo el oro, empieza a remover toda impureza y sigue batiendo y sigue removiendo la impureza, y entre más fuego le ponga, más se va refinando el oro y va saliendo la impureza hacia arriba y va retirando toda la impureza. Entonces aquella persona que está trabajando con el oro, cuando mira hacia la olla, mira el oro, y cuando el oro está terminado de ser refinado, limpio y purificado, él puede ver su reflejo en el oro. Cuando él mira su reflejo en el oro, entonces dice, está listo, está listo. Entonces el oro está listo para formarlo, para darle la forma, para sacarlo al mercado. De la misma manera, nosotros somos refinados en el desierto, y hasta que Jesucristo mira su aspecto en nosotros, mira su imagen en nosotros, entonces dice, estás listo para lo que te he llamado, estás listo para el propósito que tienes aquí en la tierra, estás listo para recibir lo que yo tengo para ti, estás listo. Entonces hay un proceso. Ahora mira lo que dice el versículo 3 de Deuteronomios capítulo 8. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y si nosotros vemos, esta frase fue la que Jesús usó, o fue con la palabra que Jesús contraatacó a Satanás, atacó a Satanás en el desierto, cuando Satanás vino y le tentó. Y mire, ponga bien atención en esto. Jesús pasó por el desierto. Antes de ser soltado para el ministerio en que Dios lo había llamado, él tuvo que pasar por su desierto, 40 días y 40 noches, en donde, a pesar de ser el Hijo de Dios, a pesar de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, él no fue la excepción para Dios Padre, lo pasó por el desierto. Y en ese desierto vino Satanás y le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, en el momento de más agonía de nuestro Señor Jesucristo como hombre aquí en la tierra, en el momento de más agonía, cuando tenía hambre, cuando tenía sed, llegó Satanás y lo tentó y le dijo, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan y cómetelos. Y Jesús le responde con la palabra, y es con este versículo precisamente, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Su corazón estaba siendo probado. ¿Y qué era lo que estaba saliendo? Lo que tenía atesorado en su corazón, de lo que había llenado su corazón, de los mandamientos de su Padre, de las promesas de su Padre, de la palabra de su Padre, de los estatutos de su Padre. Y en el momento en que Satanás venía a atacarlo, él sacaba lo que estaba en su corazón, que es la palabra. Y de la misma manera, en estos tiempos, el Señor está obrando en nuestras vidas como sus hijos, está obrando en nuestras vidas como ministros, está obrando en nuestras vidas como nuevos convertidos, porque es necesario que nosotros podamos pasar, que es necesario que nosotros pasemos por el desierto. No hay excepción, no hay excepción. Yo miré un pensamiento que alguien puso y decía así, Dios no tiene favoritos, pero sí hay personas que tienen a Dios como favorito. Entonces, las personas que tienen a Dios como número uno, como el centro de sus vidas, siempre serán llevados, siempre serán guiados por el Señor, y Dios los llevará al cumplimiento de su propósito y no retrocederemos. Hablábamos de este domingo al domingo antepasado, dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
y el que retrocediere no agradará a mi alma. Y es en este punto del desierto que muchos retroceden hacia atrás porque no soportan la prueba, no soportan la presión, no soportan, piensan que Dios no está con ellos por el hecho de que se sienten en un desierto, por el hecho de que se sienten solos, por el hecho de que sienten que Dios no los escucha, por el hecho de que sienten que Dios ya se olvidó del llamado que les dio, por el hecho de que sienten que todo lo hicieron mal, pero en realidad no, en realidad Dios está haciendo algo en sus vidas. Quiero continuar leyendo el capítulo 8, del versículo 15 al 16, y mira lo que dice. Dice, quien te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, esto habla de Satanás, y de escorpiones, esto habla de Satanás, y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca. Aquí se manifiesta Jesucristo, porque nuestra roca es Jesucristo. Él es la roca, Él es el agua que fluye de la roca. Dice, y te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto. ¿Quién es el maná? Jesucristo. Él es el pan que descendió del cielo y viene para sustentarnos, viene para guardarnos aún en el desierto. Y dice, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Entonces, toda prueba que viene a tu vida, a la postre te va a hacer bien. Todo ataque que viene a tu vida, a la postre te va a hacer bien. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en ti, está trabajando en tu corazón, está trabajando en tu carácter. Y quizás en estos momentos sientes como que Dios no te escucha, sientes como que todo está saliendo mal, sientes como que los problemas se te han venido encima. Bendito sea Dios, porque estás entrando en el proceso para subir a otro nivel con el Señor. Estás entrando en el proceso para el Señor llevarte a otro nivel. En el camino para poseer la tierra prometida, el pueblo tuvo que pasar por el desierto. Un desierto que fue necesario, el desierto que estaba entre ellos y su destino. Hay un desierto entre ti y entre tu destino, y en ese desierto Dios no te va a dejar como no dejó a su pueblo. En ese desierto Dios siempre está contigo como estuvo con su pueblo. En ese desierto Dios cuidará de ti mientras eres procesado. Dios cuidará de ti mientras estás y sientes que no lo sientes y sientes que no te escucha y sientes como que se olvidó de ti. Eso es mentiras del diablo, porque nosotros no vivimos por el sentimiento, no vivimos por lo que sentimos, no vivimos por lo que vemos y no vivimos por lo que escuchamos en lo natural. Nosotros vivimos por fe, y fe es que sabemos con certeza en nuestro corazón, aunque nuestros ojos vean lo contrario, que Dios está con nosotros, que el que prometió que no nos dejaría estaría con nosotros. Vemos nosotros de igual manera que en este viaje que nosotros tenemos en esta tierra, porque somos peregrinos y somos extranjeros, estamos de pasada. Nuestra morada no está en esta tierra, nuestra morada está en el cielo. Y en este camino también pasaremos por momentos secos, pasaremos por lugares secos. Y en esos lugares secos no te podrá ayudar tu pastor, no te podrá ayudar el profeta, que es más usado por Dios, no te podrá ayudar tu cónyuge, no te podrán ayudar tus hijos, no te podrán ayudar tus amigos, porque este desierto es tan necesario para tu vida, para tu crecimiento, para que tú te desarrolles, para que tú puedas entresacar lo bello de lo vil, para que tú puedas manifestar el carácter de Cristo en el nombre de Jesús. Eso es lo que el Señor hace con sus hijos, eso es lo que el Señor hace con su iglesia. De la misma manera que el Padre corrige a sus hijos, vamos de regreso al libro de Deuteronomios y mira lo que dice, porque nosotros somos hijos. Versículo, vamos a seguir leyendo en el versículo 7, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra de arroyos de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y los montes. Pero continúa él hablando a su pueblo y dice en el versículo 14,
dice, voy a leer desde el 13 para que entendamos el contexto, que cuando entres a la tierra prometida, el 13 dice, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de servidumbre. Ahora, aquí nosotros miramos, dice que te hizo caminar por un desierto grande. Tiene un propósito, porque si nosotros no pasamos por el desierto, no somos probados, no somos afligidos. El Señor no mira lo que hay en nuestro corazón. Nuestro corazón se puede enorgullecer de las bendiciones, de los logros, de todo lo que Dios nos dé y decir un día, bueno, miren todo lo que he hecho, miren todo lo que yo hice. Cuando empieza el yo, hay un orgullo. Cuando empieza el yo, la carne se está manifestando, la carne está hablando, el ego se está alimentando. Pero Dios prueba nuestro corazón para decir, bendito sea el Señor que me sostiene, bendito sea el Señor que me provee, bendito sea el Señor que está conmigo, bendito sea el Señor que Él es mi ayuda, bendito sea el Señor que Él es mi roca, bendito sea el Señor, el Dios siempre presente, el Dios que siempre está conmigo, el Dios que todo lo ve. Cuando hablamos del Dios omnipresente o siempre presente, hablamos y entendemos que lo que Él nos está diciendo es que Él está presente en todo lugar. Él está presente conmigo, Él está presente contigo, Él está presente con mis hijos en África, Él está presente con mis hijos en Honduras al mismo tiempo, en Europa, en todo lugar, porque Él llena los cielos y Él llena la tierra. Y Él se manifiesta en donde hay un corazón que le ama, en donde hay un corazón que le cree. Y sabe que es tan importante que nosotros podamos entender los tiempos de Dios, que podamos entender el tiempo y las etapas en las cuales el Señor nos va llevando. Por eso es que cuando nosotros no tenemos esa relación con el Señor, no nos damos cuenta cuando llegan los procesos, y cuando llegan los procesos no sabemos qué hacer. Pero cuando estamos conectados con el Señor, nosotros podemos entender en nuestro corazón que aunque vengan todos estos ataques, sabemos que Dios está en control y descansamos en Él, esperamos en Él, descansamos en Él sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Ahora, nuestra reacción en el desierto determinará cuánto tiempo nos quedaremos allí. En el año 2010, el Señor me dio el privilegio de estar en Egipto, me dio el privilegio de estar en Jerusalén y me dio el privilegio de estar en Jordania, a un viaje misionero que hicimos en Egipto y a un viaje misionero que hicimos en Jordania. Y de Jordania, yo no tenía planes de ir a Israel, pero Dios me abrió las puertas para entrar y visitar Israel. No de misionera, sino que quedaba a 30 minutos de Jordania, que dije, wow, estoy a 30 minutos de Israel, ¿por qué no ir y visitar? Y Dios me dio ese privilegio, y sabe que al mirar el desierto, de donde el pueblo fue llevado, cuando atravesaron el Mar Rojo hacia la tierra prometida, en el desierto no se tomaría más de un día llegar a Israel, pero el pueblo de Israel se tomó 40 años por la actitud que tomaron, la actitud de la negatividad, la actitud de la incredulidad, la actitud de la crítica, la actitud de echarle la culpa a los demás y no tomar responsabilidad. Le echaron la culpa a sus líderes, le echaron la culpa a Moisés, se quejaron de que en Egipto vivían mejor, que ahora que estaban en el desierto, hablaron y levantaron falsos testimonios, hubo división entre ellos, hubo crítica entre ellos, y eso fue lo que dilató o lo que contuvo. Llegó una contención. La contención es detener, la contención es contener, la contención es retener. Entonces ellos mismos retuvieron lo rápido de llegar a su destino por toda la actitud que manifestó sus corazones. Y este proceso lo llevó por 40 años dando vuelta en aquel desierto. Dieron vuelta por 40 años. En otras palabras, estaban en la olla del que trabaja con el oro,
mientras él los refinaba y sacaba las impurezas hasta que el reflejo de él se vio en ellos. Pero lo triste es que la vieja generación no pudo entrar, sino que todos perecieron en el desierto. Y eso es lo que pasa en estos tiempos. En estos tiempos muchos se quedan en el desierto. Muchos retroceden a la primera prueba. Muchos retroceden porque alguien los ofendió. Muchos retroceden porque se sienten solos. Muchos retroceden porque no soportan los problemas y los ataques que llegaron a sus vidas. Muchos se quedan en ese lugar y deciden ya no avanzar hacia adelante. Pero se levantó una nueva generación que le creyó al Señor, una nueva generación que vio la gloria de Dios. Y entre esa nueva generación se levantaron dos hombres, y estos dos hombres que estuvieron en la vieja generación, hablando de Josué y hablando de Caleb, ellos tuvieron una actitud diferente. Ellos fueron procesados de la misma manera que con todos los demás. 40 años en el desierto, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, hablando de Josué y hablando de Caleb. Ellos tomaron otra actitud, la actitud de creerle a Dios, la actitud de entender que lo que Dios les había prometido, Él lo cumpliría en sus vidas. Ellos tomaron la actitud de que Dios sacara lo mejor de ellos. Y vemos nosotros la vida de Josué, cómo Josué se mantenía cerca de Moisés. Él anhelaba ver a Dios como Moisés. Él anhelaba escuchar a Dios como Moisés. Él anhelaba caminar con la integridad que Moisés caminaba. Él anhelaba vivir en rectitud como Moisés. Y esa actitud que él tuvo le permitió no solamente entrar a la tierra prometida, sino que el Señor Dios Todopoderoso le dijo a Moisés en el capítulo 1, le habló el Señor a él, pero en el libro de Números miramos que viene Dios y le habla a Moisés y le dice, llama a Josué el hijo de Nun. Entonces Moisés le cambió el nombre y le dijo, imponle las manos y transmítele, le dijo así, de tu dignidad y preséntalo delante del pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo había escogido para que él entrara y llevara al pueblo a la tierra prometida. Y vemos en el capítulo 1 del libro de José que el Señor viene y le dice, mi siervo Moisés ha muerto, pero ahora levántate tú, dice, porque tú entrarás a la tierra prometida y tú llevarás a este pueblo a tomar posesión de todos los que le prometí. Solo te mando, le dijo, que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Guarda de hacer todo, dice, de guardar estos mandamientos. No te apartes a la izquierda, no te apartes a la derecha, como lo hizo Moisés mi siervo, y entonces harás prosperar tu camino. Y cuando nosotros miramos el libro de Josué y miramos el libro de los Hechos, hay un paralelo entre estos dos libros. Hay una enseñanza, la obra del Espíritu en el libro de Josué, la obra del Espíritu en el libro de los Hechos. Vemos cómo el Espíritu Santo llevó al pueblo en victoria en todas sus batallas, en todas sus luchas, en todas sus pruebas. El Espíritu Santo los llevó. Vemos en el libro de los Hechos cómo se levantó la iglesia llena del Espíritu, llena de la presencia, y ellos entraron a vivir en victoria, entraron a un nivel no natural, como las iglesias que estaban con los fariseos, con los saduceos, con los maestros de la ley, los cuales habían caído en una rutina. Sabe que los 400 años de silencio entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo hizo que los saduceos, los fariseos y todos los maestros de la ley no soportaran el desierto, y el desierto los llevó a una apatía espiritual. El desierto los llevó a una rutina espiritual, y no pudieron ellos discernir los tiempos, no pudieron discernir el tiempo el que llegó el Salvador, no pudieron ellos abrir su corazón a que el Espíritu Santo obrara a través de ellos, como el Espíritu Santo lo hizo con un hombre llamado Simeón y lo hizo con una mujer llamada Ana.
Estas dos personas, dice que velaban en el templo, constantemente estaban en el templo, y el Espíritu de Dios estaba en ellos, y el Espíritu de Dios los movió a Simeón a venir al templo, porque ahí llegaría el Salvador, el que iba a ser presentado. Y cuando Simeón llegó, reconoció que este era el Salvador, que este era el Mesías. Y luego vemos a Ana en esa misma escena. Vemos nosotros a Ana, nos habla de que estuvo casada 7 años con su esposo, y desde su viudez dedicó toda su vida a la obra de Dios, a servir a Dios en ayuno, en oración, delante de Dios, a ministrar a Dios. Y dice que el Espíritu de Dios estaba con ella, y ella también tuvo la dicha de mirar la manifestación de Dios aquí en la tierra, la manifestación del Hijo de Dios aquí en la tierra. Tuvo la dicha de que sus ojos miraran. Y de la misma manera, amada iglesia, si nosotros no discernimos los tiempos que vivimos, el proceso que pasamos, si no discernimos y tomamos la actitud que tomó el pueblo de volverse atrás, la actitud que tomó el pueblo de quejarse, de murmurar, de criticar, de condenar, de irse, de desanimarse, de escoger lo malo, porque pensaron que Dios se había olvidado de ellos, porque pensaron que Dios no estaba con ellos, corremos el mismo peligro de perdernos y de nosotros llevar a nuestras generaciones al otro camino, no al camino, no al único camino que es Jesucristo, no a la única verdad que es Jesucristo. El proceso es necesario para descontaminar nuestro corazón, para descontaminar nuestras vidas. El proceso es necesario, y la actitud que tomamos en el desierto nos sacará rápidamente o nos dejará más tiempo en el desierto. Mira lo que dice el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la actitud que debemos nosotros de tomar en el desierto? Acción de gracias, ser de un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque aún en el desierto Dios siempre está con nosotros. Aún en el desierto el Dios omnipresente siempre está presente para cuidarnos, siempre está presente para protegernos, siempre está presente. Jamás permitirá más de lo que nosotros podamos aguantar. Dios siempre estará con nosotros. ¿Cuál es la solución? La solución no es echarle la culpa a los otros, sino que la solución en el desierto es tomar responsabilidad y decirle: Señor, ayúdame a ver mis áreas, ayúdame a ver mis flaquezas, ayúdame a cambiar, ayúdame, Señor, a cambiar mi corazón, cambia mi corazón. Por eso el salmista David dijo: oh Dios, crea en mí un corazón nuevo y renueva en mí un espíritu recto. ¿Por qué? Porque David, a pesar de ser conforme al corazón de Dios, él pasó por muchos desiertos, él pasó por muchos ataques, él pasó por mucha persecución, y él sabía que en medio de todas estas etapas que lo estaban refinando, que lo estaban formando, que le estaban fortaleciendo, que lo estaban haciendo sabio, que le estaban ensanchando el corazón, que lo estaban preparando para ser rey sobre Israel. Él tuvo que pasar un proceso, fue ungido, siendo un muchachito, tuvo su pelea, tuvo que vencer a su Goliat, pero después de eso tuvo muchos desiertos y muchos procesos, porque lo que Dios le habría de entregar era tan grande que en sus sentimientos personales no podía gobernar, que en su fuerza natural no podía gobernar, que en su manera de pensar terrenal no podía gobernar. Solo lo podría hacer hasta que saliera de todo esto, hasta que pasara por todos estos procesos. Y eso es lo que hizo de David aquel hombre conforme al corazón de Dios, porque en medio de sus procesos, en medio del desierto y en medio de todo esto, él siempre levantó alabanza al Señor. La actitud de David fue adorar al Señor. La actitud de David fue declarar la grandeza del Señor. Y esto fue lo que lo llevó a pasar todos estos procesos y que su corazón no se contaminara.
nosotros no podemos dar un paso atrás. No des el paso atrás. No retrocedas por el proceso que viene a tu vida. No retrocedas por lo que miras en otros. No retrocedas por lo que otros digan de ti. No retrocedas por lo que otros hagan usando el nombre de Dios. Porque un día todos daremos cuentas delante de Dios. No dejes que tu corazón se contamine. Deja que tu corazón sea guardado para el Señor. Pasa los procesos, pasa las pruebas, aprende y agárrate del Señor como lo hicieron estos hombres. Desde el principio de la creación, siempre la perversión estuvo desde que Eva cayó en la trampa de Satanás. Satanás, el propósito de él ha sido siempre detener la obra de Dios en nuestras vidas, matar, robar y destruir. Pero si tomamos la actitud de estos hombres, como David, como José, como Esther, que no se dejaron contaminar, sino que se agarraron en la rectitud del Señor, se agarraron en el Señor, le creyeron al Señor con todo su corazón y no retrocedieron, no dieron un paso atrás. Entonces nosotros tenemos que salir de la contención. Nosotros tenemos que salir de aquello que nos detiene. Nosotros tenemos que esforzarnos por avanzar. Nosotros tenemos que alimentarnos de la boca de Dios, de la palabra de Dios. La palabra de Dios allí es en donde nos habla. Y sabe que hay 3 áreas que constantemente tenemos que resistir que sean contenidas en nuestras vidas. Y es en el estilo de vida que llevamos, es en nuestra familia y es en la congregación, hablando de la iglesia, que nosotros no seamos contenidos en nuestra manera de vivir. No te conformes en el desierto, no te conformes en el sufrimiento, no te conformes en el pecado, no te conformes en las tentaciones, no te conformes en las debilidades. Lucha por tu vida, lucha por tu casa, lucha por tu familia. Y cuando hablamos de la comunidad, no dejemos de hacer el bien. Si los demás lo hacen o no lo hacen, no importa. Lo que importa es lo que Dios pone en tu corazón. Lo que importa es lo bello que Dios puso en ti. Déjate usar por el Señor. Deja que el Señor haga de ti una bendición en donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu comunidad, en la iglesia, al converso, al no converso, a los que estén en la calle, a los que estén en pecado, porque de ahí nos sacó el Señor. De ahí venimos todos nosotros. ¿Y cuántas veces no le fallamos al Señor? Pero el Señor es misericordioso con nosotros. Dios anhela hacer eso de nosotros. Por eso el desierto es tan necesario en nuestras vidas. Porque nunca entenderemos al que está enfermo hasta que nosotros nos enfermamos. Nunca entenderemos al que cae en pecado hasta que nosotros caemos en pecado. Nunca entenderemos a la joven que fue abusada sexualmente o al joven que fue abusado sexualmente hasta que nosotros lo pasamos. Nunca entenderemos por qué un matrimonio fracasó hasta que nosotros pasamos por un fracaso. Y no es que digo que todos tenemos que pasar por fracasos para entender, sino que sabiamente aprendamos del error de los demás y que Dios nos guarde de todo esto. Pero ¿sabe? Por eso el apóstol Pablo viene y le dice a Timoteo: Timoteo, guárdate de ti mismo, porque nuestro peor enemigo no es el diablo, nuestro peor enemigo somos nosotros, por las decisiones que tomamos, por las actitudes que tomamos, por las elecciones que tomamos. Y cada elección o cada actitud o cada manera de pensar o la manera de vivir viene y afecta nuestra vida para bien o para mal. Mire lo que el Señor nos enseña en el capítulo 30. Vemos nosotros la vida de Jacob y Labán, su suegro. Vemos nosotros que Jacob fue contenido por otra persona, por Labán. Labán lo usó. Labán lo hizo trabajar de una manera. ¿Y sabe por qué Jacob sufrió de esta manera? Porque él quiso tomar atajos para agarrar su bendición. Con trampas, con atajos, quiso lograr lo que Dios le había prometido, todo lo que anhelaba su corazón. Mintió, traicionó, se dejó él contaminar por su madre, escuchó la voz y el consejo de su madre que representa la carne y no esperó su tiempo, no esperó su proceso, no esperó el desierto que era necesario entre su vida y su destino. Entonces, engañando él, llegó a la casa de Labán
Y él fue engañado de la misma manera. Él fue usado de la misma manera. Y trabajó con sus fuerzas y sí prosperó, pero no como Dios quería que prosperara. Sí tuvo victorias porque dice que trabajaba duro y Dios lo multiplicaba y Labán era bendecido por causa de él, pero no completamente como Dios quería. Hasta que un día él le creyó a Dios, él se humilló delante de Dios, tomó a sus esposas, tomó a sus siervos y salió de la casa del desierto, de la casa del engaño, de la casa del proceso, y decidió él salir de aquel lugar y regresar a su tierra, pero de camino, de regreso a su destino, al propósito que Dios le había prometido, tenía que pasar por el valle de Jaboc. Y Jaboc se traduce en vaciarse. Entonces, cuando él llegó en ese lugar, él envió a su esposa, envió a sus siervos que se fueran. Era necesario que él se quedara en su desierto. Y allí en su desierto luchó toda la noche con el ángel de Jehová. Y cuando el ángel de Jehová le dijo, suéltame porque ya raya el alba, él se aferró y dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Y allí el ángel de Jehová le dijo, ¿cuál es tu nombre? El ángel de Jehová sabía cuál era su nombre, pero él quería saber qué salió de su corazón después de todo este proceso. Y él dijo, mi nombre es Jacob. ¿Y sabe lo que significa Jacob? Significa usurpador, significa mentiroso. Y él dijo, mi nombre es Jacob. Y allí el ángel le dijo, tu nombre ya no será más Jacob, ahora será Israel. Y le tocó la coyuntura y se lo deslocó. A partir de ese momento, Jacob ya no caminó por su propia fuerza. Ahora era Israel, ahora él tenía que sostenerse de un bastón que nos habla que ahora él dependía de Dios, que ahora él dependía de otros. Ya no era el mismo hombre que pensaba que todo lo sabía, que todo lo podía, que él lo podía por sus mismas fuerzas. Y en ese momento llegó la bendición porque salió y entró a la tierra prometida. Y al entrar ahí, su hermano, el que lo buscaba para matarlo, lo alcanzó, lo abrazó, lo besó, lo perdonó y la bendición sobreabundó sobre él y sobre sus hijos. Y el hijo de Jacob es José. Y miramos nosotros cómo su descendencia fue bendita, porque él discernió los tiempos, porque él tomó la actitud de alabar a Dios, tomó la actitud de creerle a Dios, entendió que se equivocó, entendió que pecó, se arrepintió y suplicó a Dios y el Señor le soltó la bendición que estaba para él. El Dios siempre presente, el que siempre miraba todo lo que pasaba, el que siempre miraba cómo se aprovechaban de él, el que siempre miraba, porque Dios nos mira en todo momento. Y quiero terminar con una mujer. La vida de esta mujer, y es la que mejor lo define. Y vamos a continuar con la enseñanza el próximo lunes. En el libro de Génesis, capítulo 16, nos habla de dos mujeres. Nos habla de Sara, que no podía tener hijos. Y Sara se desesperó. Ella no quiso pasar su proceso, no quiso esperar su proceso, porque sintió que ya era vieja. Habían pasado muchos años, casi 98 años, porque a los 99 años quedó embarazada. Casi 98 años y le dijo a su esposo, dijo, toma mi sierva y voy a tener un hijo a través de ella. Y dicen que él tomó a Agar y Agar tuvo un hijo, pero cuando Agar se miró embarazada, Agar se enorgulleció en contra de ella, porque todo lo que nosotros hacemos por nuestra propia fuerza o por nuestro propio intelecto o por lo que nosotros pensamos que es bueno, siempre nos va a traer problemas si no esperamos en la promesa que Dios nos dio. Todo atajo que nosotros tomamos haciéndolo a nuestra propia manera nos va a traer problemas y va a detenernos de llegar a nuestro destino. Entonces miramos que esta mujer le causó problemas. Sara se enojó tanto que la echó, la sacó, le dijo, vete, que se vaya esta mujer, no la quiero en mi casa. Pero ¿qué culpa tenía esta mujer? Fue ella la que la eligió, fue ella la que quiso traerla a su vida, porque Agar nunca estuvo en el plan de Dios para ser parte de la vida de Abraham o parte de su vida. Fue ella la que se le adelantó a Dios porque pensó que Dios se había olvidado de ella, porque pensó que Dios ya no contestaría sus oraciones. Pero mire,
lo hermoso que es Dios, el Dios siempre presente, el Dios omnipresente. Y Agar lo define de esta manera. Dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres el Dios que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve. He aquí entre Cades y Berec. Y vemos nosotros que Dios llegó a la ayuda de esta mujer, de Agar. Y ella fue la que le puso el Roí, el que está presente, el que me ve. Dice aquí el pozo del viviente que me ve. Ese es el Dios omnipresente que siempre está con nosotros. Él siempre nos ve, Él no nos deja, Él no nos abandona. Dios siempre está presente. Siempre está presente contigo. Que no mires el milagro no quiere decir que no está contigo. Que no mires que Él responda a tus oraciones no quiere decir que no está contigo. Dios está siempre con nosotros. Pasa tu proceso con acción de gracias. Pasa tu proceso adorando al Señor. Pasa tu proceso creyéndole al Señor. Toma la actitud de Caleb. Toma la actitud de Josué. Toma la actitud de David y mirarás la gloria de Dios. Porque todo lo que es permitido en nuestra vida, a la postre siempre será para la gloria de Dios. El Dios omnipresente. Quiero dejarte con el Salmos 46, versículo 1. Y quiero dejarte con el Salmo 139. Y dice así, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás. Si tomare las alas del alba y habitare al extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Esto nos habla del Dios siempre presente. Ahora el 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En el nombre de Jesús, quiero orar contigo en esta tarde. Que esa fe vuelva a llenar tu corazón. Y que como Josué y como Caleb, cuanto veas a los gigantes en tu tierra prometida, no tengas temor como el resto de los 10 espías. Eran 12. 10 regresaron con malas noticias y dijeron, son extremadamente gigantes, los van a matar a todos. Pero Josué y Caleb dijeron, subamos, porque el Señor nos los entrega y ellos serán como pan comido en nuestras manos. Y esa actitud los llevó a la victoria. Cualquiera que sea tu situación, en esta tarde, el Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnipresente, el Omnisciente, el único Dios que creó los cielos y la tierra, el que te formó en el vientre de tu madre, como nos enseña el Salmo 139, siempre estará contigo. Y cuando tú le crees, sales de ese desierto para entrar y caminar en la plenitud, para entrar al propósito para el cual tú naciste. Porque tú tienes un propósito, aunque pienses que no, tienes un propósito en esta tierra. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que siempre nos ve, el que siempre está presente, oramos en esta tarde y te pedimos perdón, porque en los procesos y en el desierto a veces nos quejamos, a veces murmuramos, a veces criticamos, y cuando entra la duda, el enemigo toma ventaja. Pero repréntelo de nuestras vidas, repréntelo de nuestras vidas. Tomamos responsabilidad en esta tarde. Y tomamos la responsabilidad y ya no le echamos la culpa a los demás por lo que nos pasa. No le echaremos la culpa a nuestro cónyuge. No le echaremos la culpa, Señor, a nuestros gobernadores. Padre, porque en realidad no son los gobernadores los que nos gobiernan, Padre, sino que eres tú el que gobierna sobre nosotros. Pero oramos, porque si nosotros cambiamos, si nosotros salimos del proceso, podremos llevar a otros a tu luz. Si nosotros cambiamos, cambiarán los nuestros, nuestras casas, nuestros cónyuges. Y si ellos cambian, cambiaremos nuestra comunidad. Y si cambiamos nuestra comunidad, cambiaremos el resto de las naciones. Oh Señor, que la actitud que estuvo en David,
la actitud que estuvo en Josué y la actitud que estuvo en Abraham, Señor, pueda ser la actitud en nosotros y la actitud que estuvo en ti, Rey de Reyes, Señor de Señores, que en ese desierto no caíste en ninguna tentación, sino siempre confiaste en tu Padre, te agarraste de tu Padre y de la misma manera nos agarramos de ti. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Estamos de regreso.